este mes tan especial para anuncios online, nos estamos reencontrando con voces amigas muy agradables y muy valiosas. Hoy tengo el gusto de charlar con la reconocida cantante, compositora, escritora argentina, radicada en Estados Unidos, Isabel de Sebastián, la líder y vocalista de la icónica banda de los 80s, Metrópoli. Es un constante ir y venir de nuestro país, esta vez la he encontrado en la Argentina. Se encuentra trabajando en el espectáculo previsto para el próximo 18 de octubre en el Teatro ND de Buenos Aires. Se trata precisamente de la esperada reunión de su legendario grupo Metrópoli. Es un show titulado Todos somos héroes anónimos. Muchas cosas para hablar con esta talentosa artista que no se detiene nunca, y en este caso es inevitable acercarnos a la nostalgia y el repaso por momentos inolvidables. Vamos ya entonces a mi comunicación telefónica con la talentosa artista argentina Isabel de Sebastián. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Bueno, todo este anticipo que les he hecho es para tener el gusto después de un buen tiempo. Hace un año nos acordamos, más o menos hemos tenido una charla, así que ahora sí, el contacto telefónico con Isabel de Sebastián. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿cómo va? Muy Lindo bien, hablar muy bien. con vos nuevamente. Igualmente. Es un honor porque en este nuevo proyecto en el que te estoy ahora saludando estamos justo de aniversario, así que todo como dicen que los planetas se alinean, ¿no? Así que Sí. qué lindo saludarte Bueno, en este contexto. que los cumplan muy felices. Bueno, muchísimas gracias. Pero hablando de esto, lo que se viene para octubre tiene que ver con aniversarios y con una reunión, ¿verdad? Sí, la verdad es que venía pensando en esto hace un par de años y nada, se terminó de concretar y es un desafío grande, pero también es una celebración básicamente de una música que quedó quizás un poco olvidada, la música de mi banda Metrópoli, y también un personaje de la música de los 80 muy importante como fue Ulises Butrón, y realmente adentrarme nuevamente, porque yo siempre lo tuve como más en el pasado, este proyecto, y entrar de vuelta en la sofisticación musical de los arreglos de Ulises y en un material que me parece realmente muy valioso, así que estoy muy contenta de rescatarlo y también de hacerle un homenaje a Ulises, ¿no? Era, digamos, mi coequiper en Metrópoli. Qué lindo todo la nostalgia y el redescubrimiento, porque justamente no hace mucho, nada menos que Ale Sergi, justamente estaba resaltando, ¿no? En sus redes sociales el trabajo de Metrópoli, poniendo de relieve la calidad de justamente lo que estás mencionando, la calidad de ese trabajo que en su momento se produjo en analógico, ¿verdad? Sí, así es. Cuando pienso la calidad que tiene ese disco, que ahora está remasterizado y que ahora lo vamos a sacar en LP, pero es increíble porque éramos tan chicos. Suponete, yo tendría, para el segundo disco, que es el que realmente más me gusta, yo tendría 26, Ulises 24 y Mariano 23. Mariano López, el sonista que lo coprodujo con nosotros. Y realmente, viste, cuando ya era totalmente distinta la manera de hacer la tecnología, o sea que yo no podía desafinar ni una nota y no podíamos cortar un solo, salvo que fuera literalmente con trincheta en la cinta, ¿viste? Era sumamente complicado y lo escucho y digo, qué chicos que éramos y qué bien producido está, así que nada, o sea, no debería por ahí decirlo yo, pero me gusta poder revisar algo del pasado y decir, mirá qué bueno que está y rescatarlo, ¿no? Sí, es el orgullo que siente por este tipo de hijos, ¿no? Sí, De alguna tal cual. manera hay mucho de eso. Uh-huh. Así es. Y bueno, lo que se viene para octubre específicamente, ¿cómo va a ser este festejo de 40 años, ¿no? 40 años de Mira, Metrópoli?
En realidad, sí, son 40 años de Metrópoli, más o menos. El año que viene va a ser los 40 años de Viaje al Más Acá, ¿no? Que es el disco este que te digo, que es el que yo subrayo, porque el crecimiento del primero y el segundo disco fue muy grande. Y me pregunto si hubiera habido un tercer disco, que es lo que alguien me dijo ayer y me quedé pensando mucho, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? Pero bueno, básicamente la banda hay dos personas que son miembros originales, Elsa Melgouland, que va a cantar algún par de canciones, pues ya estuvo en el primer disco, y después Fernando Zamalea, que fue baterista de Metrópoli, pero no llegó a grabar, pero fue su primera banda, Metrópoli. Y después, bueno, viste, Fernando Zamalea después tuvo un carrerón, ¿no? Con Charlie, con todo el mundo. Y después hay dos músicos que estuvieron en la vuelta de Metrópoli que hicimos con Ulises en el año 2010. Hicimos una vuelta en el Festival Air y bueno, Ulises quiso convocar a David Ben Simón y también a Marcelo Baccaro. David Ben Simón era como su discípulo en la guitarra y Marcelo Baccaro era el que lo acompañó en La Guardia del Fuego y otros proyectos. Y bueno, entonces la idea es tener la misma banda que tuvimos en 2010 prácticamente, salvo que bueno, ahora está Zamalea porque el baterista original de siempre de Metrópoli toca con Estelares y ese día está ocupado. Así que bueno, tenemos una formación que tiene que ver con su realidad, digamos, y así que bueno, muy ocupada con todo esto, tratando de hacer una linda puesta y una linda iluminación y buscando vestuarios que tengan que ver con la época, rehaciendo algunos vestuarios de esa época y ensayando ya, ¿no? Del otro lado del océano austral, viajo en tour de desprevenidos, creyendo estar en terreno neutral, la nave baja. En el comando viajan domadores y una legión de recepcionistas. Bueno, en la charla que tuvimos hace un año, te dije algo parecido a lo que quiero preguntarte en este momento, porque en tu caso particularmente, y lo he notado en colegas tuyas o colegas tuyos de la música, en los que precisamente la música como que los rejuvenece o los mantiene de una manera muy joven, muy juvenil. Yo digo que más que una pregunta es una afirmación, ¿no? De que la música de alguna manera es una especie de fuente de la eterna juventud. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que es una fuente de algo que le hace bien a la sensorialidad y todo lo que te hace bien a lo sensorial, o sea, todo lo que te alinea, digamos, la percepción, creo que es como que te ecualiza vos, ¿entendés? Y creo que eso, y creo que da placer, y creo que también une momentos de la vida, hay músicas que te hacen acordar a cuando eras chico, hay músicas que te hacen acordar a cuando eras adolescente, entonces creo que está totalmente asociada a la afectividad. Entonces creo que es digamos, sí acepto que es una actividad sumamente benéfica, diría. Y creo que para el que para el que la produce y también para el que la escucha, o sea, no es en todos los casos, ni para el que lo produce, esto no es universal, porque también hay música que no necesariamente genera eso y músicos que no necesariamente les hace bien, pero yo creo que en general, en reglas generales sí. Volviendo a lo que comentaste que alguien te hizo pensar, por ahí hablar de supuestos es un poco incómodo, sobre todo cuando vas a recordar algo muy específico, una etapa real y muy bonita. Pero vos misma planteaste eso. ¿Qué hubiera pasado de aparecer o de producir un tercer disco? ¿Qué te puedes imaginar que podría haber pasado? No lo sé, creo que hubiera sido genial y creo que fue difícil. Ulises decidió unirse a SAS, que era el grupo de Miguel Mateos, y
nada, yo venía de Londres de comprar los vestuarios también y fue como un shock y yo empecé a hacer una carrera solista que llegué a grabar un disco, pero bueno, vino la hiperinflación, ese disco no salió y después, bueno, tuve una carrera de alguna manera con muchos vericuetos porque me quedé a vivir durante décadas en otro país y tuve y exploré muchas músicas diversas. Quizás no me hubiera quedado en Estados Unidos, porque quizás ni siquiera hubiera ido. Me llevó mi productor a hacer mi primer disco solista. O sea, mi vida hubiera sido otra, sin duda, si seguíamos con Metrópoli. Pero no me arrepiento para nada de haber tenido la vida que tuve. Pero sí, evidentemente fue un momento bisagra en mi vida, porque estaban todos, como vos decías, planetas alineados. Hablando de planetas alineados, teníamos Sí. los planetas alineadísimos en ese momento, francamente. Absolutamente. Y bueno, un poco tiene que ver con, lo hablamos la otra vez, justamente en pandemia, como de alguna manera fue una especie de relanzamiento del sencillo Héroes Anónimos, ¿no? Porque trajo a colación a muchas cosas, ¿no? Pero ese sencillo parece que desde entonces hasta ahora es como si lo hubieran producido nuevamente, resuena muchísimo Héroes ¿Viste? Anónimos. Es increíble, es como si fuera la historia de la Argentina, esa canción, ¿viste? Me bombardean otra vez, vuelvo a construir mi casa. Así es. Tremendamente. Bueno, Celsa ha sido bastante, no sé si llamarlo activista de esto, pero no quiero meterte en despieles políticos, pero sí en el tema de que se ha puesto en duda o se ha puesto en una situación de batallas o de enfrentamientos con respecto a la tarea del artista o por qué cobra sus derechos, pero bueno, es justamente es el honorario, es el sueldo de un artista y los derechos justamente son algo muy valioso y eso hay que defenderlo. Creo que por ahí estos que justamente la gente que valora Héroes Anónimos, las canciones de Metrópoli y de otros artistas, tienen que tomar en cuenta la valoración de lo que es el trabajo del artista, la composición, y que los derechos son prácticamente la única manera de monetizarlo y de tener un retorno por el trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora por pronto me doy cuenta como los músicos en general trabajan a veces 10 veces más en tiempo, en términos de tiempo, que una persona que va a operar o a hacer un trabajo o va a hacer la gráfica. O sea, un músico puede estar cobrando en relación a las horas de trabajo un 10-15% de lo que cobra otra gente que está involucrada en un espectáculo, porque los ensayos son muchos y hay que trabajar muchísimo para sacar todos los arreglos, después ensayar, quizás 10 ensayos, quizás 8 ensayos, después 7 días ahí en el teatro el día de la prueba y del concierto, son muchísimas horas, entonces eso es como muy... es muy ingrata la labor del músico en ese sentido, francamente, y eso es con respecto a los músicos en general. Y con respecto a los derechos de autor, nosotros tenemos a SADAIC, que es una de los entes recaudadores más fuertes que hay, porque esto lo hizo Canaro hace muchísimos años y Canaro era un hombre de negocios, quizás aún más que un músico, y realmente, bueno, supo defender los derechos de los autores. Después hay distintas posturas, que, por ejemplo, que el artista pueda contratar directamente con el teatro, por ejemplo, una recaudación de derechos de autor. Entonces, digamos, las cosas son muy complejas como para poder contarte acá. Por supuesto que yo creo que sacarle fondos a SADAIC como se está haciendo en este momento es un error. También me parece que SADAIC, que los músicos merecemos que SADAIC nos haga los pagos. A veces pasan 3 meses o 4 meses en las épocas de la inflación. Imagínate, cobraban hace 4 meses y después era muy poco lo que les, o sea, llegaba muy poco. Entonces, creo que se merecería el ambiente musical un debate en cuanto a una enorme cantidad de cosas, y esta es una, pero por supuesto que estoy en contra de la desfinanciación
Sadik con respecto a muchas de los ingresos que tienen que ver con, digamos, no te diría fiestas de 15, porque no llega ahí para nada, pero con el uso comercial de la música. O sea, si vos tenés un negocio y estás sirviendo, no sé, comida o tragos o lo que sea, y pasás música, y la música, o sea, no tiene por qué ser totalmente gratis si vos cobras una entrada. Sí. Es muy, como dijiste recién, es muy complejo, pero también hay mucha ignorancia, por eso quería poner un poquito, por lo menos, el tema para que justamente el debate se vaya produciendo. Volviendo a algunos recuerdos de esa época tan brillante, donde brilló Metrópolis de los 80, te voy a llevar a dos referencias. Una que hiciste hace un tempito en tus redes sociales. Quizás los del interior no sabemos qué es lo que significó para el under y para la música en general, pero ¿qué es lo que significó para vos o qué significa aún Palladium? Y Palladium, a Palladium lo creó el que era mi pareja, Juan Lépez, el padre de Narda. Así que bueno, lo vi desde los asados que hacían ellos cuando lo estaban construyendo, hacían unos asados los viernes abiertos, y la gente pasaba por la calle, entraba y se comía un choripán, era una cosa increíble. Iban todos los artistas, se mezclaban con los obreros que trabajaban en el lugar, y Juan fue siempre un tipo sumamente creativo y sumamente generoso, y yo le debo a él mucho de mi, digamos, aprendí mucho de él, de producción y de creatividad, o sea, de qué hacer con la creatividad. Y entonces, bueno, fue una alegría participar a la película que hicieron sobre Palladium, que fue un templo, digamos, de la vanguardia argentina y un lugar donde pasaban muchas cosas en la noche porteña que tenían que ver con la música, con el teatro y con el performance y con el arte en general. Hicieron una película, yo fui parte de esa película y después cuando la presentaron yo canté en la presentación, así que fue un buen momento, digamos un recuerdo de los años 80 muy querido. Y otro recuerdo, una página que tiene que ver con tu trabajo como compositora, de hecho lo expresó concretamente en uno de sus shows Gustavo Cerati, con respecto a la canción que compusieron juntos él y vos. Contanos un poco de eso. Se llama En Camino. Bueno, hicimos En Camino, que está en el disco Signos, juntos. Yo hice la letra y nada, tengo un muy buen recuerdo de Gustavo, y cuando hicieron la vuelta en River, que hicieron unos cuantos Rivers, él me llamó para decirme que quería que esté, yo justo estaba en Argentina y que quería que estuviera ese día porque iban a hacer esa canción, y después la presentó diciendo: estas son las canciones de Soda que más me gusta, pero no las hacemos muy seguido, probablemente por un tema de derechos de autor, digamos, porque si no los derechos se repartían más entre toda la banda, pero sí que bueno, esa es la historia de En Camino. Bueno, no voy a abusar del tiempo, que me gustaría porque hay un montón de cosas por hablar, pero bueno, estás en la Argentina trabajando para este show. Recordanos entonces, ¿es en octubre y en qué teatro? Es en octubre en el Teatro ND, se llama ND Teatro, en la calle de Paraguay, un teatro bastante grande, así que bueno, contenta con eso y sí, trabajando mucho. Bueno, como sabés, sin abrumarte con los tiempos, pero te estamos siguiendo, así que más allá del éxito que no dudamos va a tener tu show, te vamos a seguir con respecto a todas las demás novedades, así que en breve seguramente vamos a intentar otra charla. Bueno, muchas gracias, que estén bien y feliz cumpleaños. La voz de un profeta desde un televisor predice apocalipsis que estallan en